Pedro Sánchez necesita los votos de EH Bildu para mantenerse en el poder. Y ese apoyo, lógicamente, no es gratis. Tiene un precio, un peaje que hay que pagar. ¿Y quién determina hasta qué punto el Gobierno puede hacer concesiones al entramado Abertzale? ¿Lo decide el Gobierno consultando con la Judicatura? No. ¿Lo hace consultando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Tampoco. ¿Lo hace consultando con los partidos de la oposición? Tampoco. Lo hace en función de lo que manda y determina un hombre. Antonio López Ruiz. Quizá ustedes le reconozcan más fácilmente si les digo su alias criminal, Kubati. Este terrorista de ETA asesinó a 13 personas e intentó asesinar a otras 16. Por esos crímenes cometidos fue condenado a 1.200 años de cárcel, pero cuando se derogó la doctrina Parot le pusieron en libertad tras haber cumplido únicamente 26 años. Es decir, estuvo 2 años en la cárcel nada más por cada una de las personas a las que asesinó. Este hombre, Kubati, es el que le susurra al oído a Pedro Sánchez lo que tiene que hacer con respecto a la política penitenciaria de ETA y cuáles son las concesiones que tiene que hacer al entorno Abertzale si quiere seguir contando con el apoyo de EH Bildu, ese apoyo que necesita Sánchez para mantenerse en el poder. Lo hemos sabido porque El Confidencial lleva 2 días publicando esos contactos soterrados que el gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio del Interior y del director general de instituciones penitenciarias, está manteniendo con ese entorno Abertzale, en el que este hombre, Kubati, ha resultado ser el interlocutor fundamental. Kubati, el mismo que le pegó 2 tiros a Yoyes en la Plaza Mayor de Ordizia cuando paseaba de la mano con su hijo de 3 años. Asesinó a Dolores González Catarain porque la cúpula de ETA no podía tolerar que una de sus activistas hubiera abandonado la banda. Por eso la mataron. Ahora, él es el que le dice a Sánchez lo que tiene que hacer. ¿Qué les parece? Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y también pueden vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo entero a través de Internet. Para ello no tienen más que recurrir a una de estas 2 direcciones, eldistrito.es o eldistritotv.es. En cualquier caso nos encontrarán siempre en nuestros 2 canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden hacerlo utilizando el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que nos pueden ver desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. En fin, y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Fernando Martínez Dalmau. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Ana Isabel Ruiz. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias también por estar con nosotros y también damos la bienvenida a Rubén Tamboleo. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Muy bien hallado, muchísimas gracias. Gracias también por acompañarnos. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes una pequeña pregunta. ¿Tienes problemas de descanso? ¿No duermes bien por las noches? ¿Respiras mal? ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Ha llegado la nueva generación de regeneradores celulares y depuradores. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de coronavirus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y pide información. Además, con un precio de lanzamiento de un 50% de descuento.
Lo has oído bien, un 50%. Llama ya al teléfono 676-646-178. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. Pedro Sánchez está tratando de cosechar votos a favor del PSOE en las elecciones de este domingo en Castilla y León a base de hacer promesas a los ciudadanos, aprovechando los recursos públicos a los que tiene alcance en su condición de presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros ha anunciado una inversión de 1.000 millones de euros para el sector primario y agroalimentario como reclamo electoral en una comunidad que es fundamentalmente agrícola y ganadera. Pero nadie sabe qué cantidad de ese dinero será para Castilla y León ni de qué manera llegará, si es que llega. Y la vicepresidenta Yolanda Díaz ha pactado con los sindicatos aumentar el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros. Lo ha hecho a espaldas de los empresarios que no apoyan esta medida porque saben que en este momento lo único que va a generar es despidos, reducción de jornada, frenazo a la contratación y empleo sumergido con dinero negro. Les digo que lo importante es el diálogo social y que hay muchas formas de acuerdo y en este caso hemos alcanzado un acuerdo bipartito y por tanto quiero darle las gracias a Comisiones Obreras y a UGT por ser capaces de ponerse de acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional este año a 1.000 euros. Yolanda Díaz habla de diálogo social. ¿Pero qué diálogo? Si solo lo ha pactado con los sindicatos, pero no con los empresarios, que son los que soportan los costes de este aumento sin ver que crezca su productividad. Pero claro, es que tiene que gobernar a base de populismo y de promesas electoralistas. La vicepresidenta dice que hace cosas chulísimas y se lamenta de que la gente no lo vea así. Creo que este gobierno hace cosas chulísimas y no somos capaces de comunicarlas. Una pena. Tenemos comunicación con nuestro analista Graciano Palomo. Don Graciano, muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues muy apenados, porque es una pena con las cosas tan chulas que hace Yolanda Díaz y la pobre que incomprendida, no la aplauden, ¿no? Dice, hemos alcanzado un acuerdo bilateral claro, con los sindicatos y el gobierno, pero pues es unilateral porque vienen a ser lo mismo, exactamente lo mismo. Y sobre todo ella, que tantas amistades tiene en Comisiones Obreras y en el Partido Comunista, ¿no? Bueno, esto es de coña. Sinceramente, es que no tiene un pase, salvo el tema fundamental que veo que lleva usted en su programa hoy con el tema de Kubati, ¿no? Que eso ya son palabras mayores, precisamente cuando el Parlamento Europeo ha declarado o se apresta a declarar de forma inmediata que los crímenes etarras fueron de lesa humanidad e imprescriptibles, ¿no? En fin, pero como usted me pregunta por el salario mínimo interprofesional y... Sí, don Graciano, porque sobre todo me llama la atención que efectivamente Yolanda Díaz hable de diálogo con los agentes sociales, pero en realidad, ¿qué diálogo si solo ha pactado con los sindicatos nada más? Que además les tiene en el comedero, ¿no?, subvencionados. Son hiper subvencionados porque les ha subido un 57%, tanto casi como ha subido la cesta de la compra, ¿no? Bien, lo primero que hay que decir sobre esta histórica enviada por el Altísimo para redimir a los españoles es que todo es histórico. Se levanta por la mañana, histórico. Todo lo que hace es absolutamente histórico, incluso ir a ver al Papa. Supongo que no le informaría que ahora van a abrir sendas comisiones de investigación sobre lo que sucedió en la Iglesia Católica y la pederastia. Bueno, ¿no? Pero seguro que son chulísimas, hombre. No, las dos comisiones, ¿no? Ambas comisiones serán muy chulas, ya verá. Bueno, entonces quiero decir que se la presenta, aparece en los medios, posa como si fuera esa señora de lo que el viento se llevó, en fin, todo es histórico. Oiga, mire, en España había democracia plena, no como ahora, que según The Economist, que es una democracia defectuosa, había democracia, había sanidad gratuita, educación gratuita y generalizada. Pero es curioso cómo todo es absolutamente histórico, incluso sus arrumacos
con el presidente de la COE, ¿no? Si no fuera bastante patético, pues, digamos, me lo tomaría en serio, pero que es que esto es absolutamente de broma. Creo que hoy está por Castilla y León. Pero todo esto, ¿por qué sucede? Sucede, pues, porque el señor Sánchez lo permite y lo va a seguir permitiendo, tanto lo del Cubati como lo de esta Eleanor Roosevelt a la gallega, que nos ha llegado. Es una estadista sin par. No tengo palabras, se me acaban los epítetos. Es una fuera de serie y yo creo que es que además se lo cree, porque el otro día dijo, me acosté el jueves tarde. Bueno, no sé si estaría trabajando o tendría alguna visita al cardenal Osoro. Me levanté el viernes pronto. ¿Y qué cree usted que hacen los pasteleros y los que sirven el café en los bares a las 6 de la mañana o a las 5 en algunos casos? Es una cosa absolutamente patética y en el que no tengo adjetivos para adjuntar más. Vuelvo a decir a esta estadista sin par que nos ha ofrecido la zarza hirviendo. Bueno, don Graciano, está claro que estos días andan todos por sus tierras, están todos por Castilla y León, el próximo domingo hay elecciones, están todos los políticos de visita haciendo campaña por ahí, y está claro que todas estas medidas que anuncia el gobierno, teóricamente tan buenas y tan chulísimas todas ellas, son para tratar de arañar votos. ¿Qué le parece que el gobierno esté utilizando su posición prevalente del poder utilizar los recursos del Estado al estar en el gobierno para hacer campaña a favor del PSOE? Pues ¿qué me va a parecer, señor Algarra? Que estamos viendo cosas chulísimas que nunca habíamos visto, y de ahí que observadores independientes, como ha sido el panel de The Economist, pues hablen de democracia defectuosa. Todo es secreto, los Falcon, los viajes son secretos, los gastos reservados son secretos, los viajes al Vaticano son secretos. Y luego ya, pues claro, la utilización espuria, que es corrupción también, desde luego que es corrupción de los fondos públicos, ¿no? Pero, mire, yo soy muy aficionado a las series norteamericanas políticas y hay una afamada serie que se llama House of Cards y cada día se parece más España y sobre todo el presidente Sánchez con el protagonista de la serie, el presidente Underwood, que supongo que muchos de los televidentes lo habrá visto. Domina el Parlamento, está genuflexo, lo estamos viendo el otro día con una cosa ridícula de que un diputado no puede votar lo que él quiere, aunque no era el más listo de la reunión, desde luego, pero tiene todo, tiene absolutamente todo. Y lo único que se diferencia es que tiraban en House of Cards, en relación con esto, es que tiraban periodistas a la vía del tren. Pero en fin. No les dé ideas, don Graciano. Pero ya sería lo que nos faltaba, ¿eh? En el resto es, cosas inauditas que nunca pensábamos después de la restauración democrática que podíamos ver por estos lares, ¿no? Vamos a ver lo que sucede el domingo, pero tengo para mí que mis paisanos, entre otras cosas por el frío que hace, son gente seria. Pues más vale que sean serios y que sean conscientes de las consecuencias que tiene su voto. Veremos lo que ocurre. Don Graciano Palomo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un abrazo, siempre es un placer. Un abrazo, hasta luego. Don Fernando, usted que es empresario, ante esta nueva subida del salario mínimo interprofesional, supongo que los empresarios andan muy preocupados porque les supone enormes costes laborales que muchos no van a poder afrontar. Un empresario en este país no es necesariamente un ejecutivo de una multinacional, puede ser un pequeño empresario, un pequeño autónomo, un pequeño comercio, una peluquería, un bar, un fontanero, una serie de cosas. Y encima son promesas que se hacen justamente para obtener un rédito electoral. ¿Qué le parece? Bueno, pueden ser, no, somos todos pequeños, pymes, el 90 y tantos % de todo, autónomos, pymes, en fin. Y bueno, yo lo que sí quiero decir es que me alegro que Yolanda Díaz un día se haya acostado tarde y se haya levantado temprano, porque entre los que nos vemos tomando el café a las 7 de la mañana, luego nos vemos tomando el café a las 3, y a lo mejor a las 11 todavía no nos hemos ido a la cama, y nos vamos a la cama a las 2. Pero bueno, me alegro que por un día lo haya hecho. Así se da cuenta.
Pero yendo por partes, como incluso iba a decir la reforma laboral, ¿no? Esto que se ha votado, comillas, estos días pasados, ¿no? Lo primero que hay que decir es que esto perjudica enormemente, y los datos son del Banco de España, a la creación de puestos de trabajo, de 180.000 puestos de trabajo, que se rompen precisamente con esta subida del salario mínimo interprofesional, que llega hasta los 1.000 euros. Alguien me decía, Fernando, pero si es que son 30 y tantos euros, si es que el salario mínimo interprofesional está poniendo... Digo, no, son 1.600 porque esto hay que añadirle los costes sociales, como bien sabemos todos, hasta el que se toma una cerveza en el bar casualmente, y hasta Yolanda Díaz, yo creo que también. Dicho esto, primero, perjudica a las pymes directamente, a los autónomos también directamente, cuestión fundamental para la creación de empleo en España. Pero aquí hay más, bueno, a los autónomos evidentemente, porque la fórmula que pretenden esta gente es la subida de cotizaciones de la Seguridad Social, ya lo veremos con las tablas nuevas de la señora Yolanda Díaz versus este gobierno social comunista, la subida de las cotizaciones de IRPF y la subida también ahora mismo de del salario mínimo interprofesional, con lo cual los autónomos tampoco tenemos salida. Los autónomos, señores, no tenemos salida, las pymes no tenemos salida, pero también ¿a quién perjudica todo esto? Porque claro, aquí es que parece que estemos hablando como en el siglo pasado o en el siglo XIX, empresarios y trabajadores, pero si es que somos lo mismo, si es que un empresario muchas veces no cobra a final de mes porque hay que pagar los gastos de la empresa y también hay que pagar a los trabajadores, que es lo más normal, porque muchas veces nosotros no hemos cobrado, porque nos interesa más la empresa. Pero dicho esto, que somos la unidad productiva igual, empresarios y trabajadores. ¿Quién más está perjudicado? Pues los jóvenes, porque, repito, fuentes del Banco de España, los jóvenes de 40 o 35 años van a sufrir un retroceso en los contratos laborales que vayan a hacer, porque estos contratos no se van a hacer nuevos, y encima con la nueva reforma laboral que hay que hacer los indefinidos, bueno, ya entraremos en ese tema, porque la reforma laboral tiene un fondo horrible y una forma que, bueno, ya lo hemos visto en el Parlamento, el golpe de Estado que han dado frente a un voto que evidentemente no era el más lúcido ese día el que lo celebró, ¿no? Pero ¿a dónde llegamos otro sector importante? Al campo. El campo es otro de los sectores que por la temporalidad que tiene el campo no va a poder contratar, con lo cual nos van a subir todavía más los precios del campo y los costes del campo. ¿Por qué? Por un lado están los costes del campo que no se sujetan y por otro lado encima les vamos a gravar con un salario mínimo interprofesional, con una subida de IRPF, etcétera. Porque esto es, repito, una medida de todas las medidas que quieren tomar con la subida del IRPF. Pero ¿a dónde voy? Que es que el problema de España no es solamente el salario mínimo interprofesional, es la productividad, y la productividad es que ha descendido a niveles por debajo del 2019, pero ¿por qué ha descendido a niveles de...? Y esto no lo arregla un salario mínimo interprofesional, perdón, de 1.000 euros, esto no lo arregla un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros, porque el gobierno directamente ha contratado a 120.000 personas, porque la productividad en España está siendo muy por debajo, porque todavía estamos las pymes y las empresas con ICOs devolviendo ICOs, intentando recuperarnos e intentando llevar y crear nuevos puestos de trabajo y que las empresas nos recuperemos. Pero ¿cuáles son los datos reales de lo que aquí nos estamos encontrando? Es que evidentemente seguimos un 2,1% por debajo del año 2019 y estamos planteando una subida del salario mínimo interprofesional. Y para acabar muy rápido, ¿qué es lo que nos estamos encontrando también aquí? Pues que somos los líderes del paro en Europa, con un 14%, un 14,1%. Esto también lo va a resolver el salario mínimo interprofesional, cuando todavía no estamos ni en la senda del 2,3, 3,5 mantenido en semestres para crear nuevos puestos de trabajo. Y lo último que ya digo es que lo que me parece increíble es que la reforma laboral y el salario mínimo interprofesional lo que ha hecho es subir un 36% los costes desde el 2018, un 36%, y eso no ha subido la economía española. Ana. España es uno de los pocos países europeos, uno de ellos, porque hay países en los que el salario mínimo no está regulado, es libre, pero en España se regula por ley. La Unión Europea ha pedido que España suba los salarios, que quiere acabar con el fenómeno de los trabajadores pobres. Incluso la Unión Europea llega a cifrar a que se tiene que subir entre un 60-50%. Esto es para que no haya tampoco en el mercado europeo, la unidad europea, pues unos países que sean trabajadores y otros que se lleven de alguna manera que sean los productores.
esa es la idea de un poco armonizar el mercado laboral y productivo en Europa. Y esto es una cuestión que creo que la Unión Europea tiene una mayoría conservadora liberal, no creo que sea socialcomunista como podría apuntarse. Entonces, la subida apunta a un 35 euros, lo has dicho bien, de unos 35 euros, son 14 pagas. ¿Cómo que la subida es de 35 euros? La subida al final son 35 euros sobre lo pactado, para llegar a los 1.000 euros. Lo que acabará percibiendo el trabajador son 35 euros, exactamente. Al empresario le costará más, no se preocupe. Estos 35 euros son un 3,5% realmente de subida y tenemos una inflación que se sitúa en el 3,7%. O sea, estaría un 1% todavía por debajo de lo que tenemos de inflación, con lo cual, si no se llega a realizar esa subida, tendríamos todavía unos trabajadores que estarían todavía por debajo del coste real de la vida. Subimos las pensiones y me parece que los partidos conservadores, aquellos que se preocupan por la actualización de las pensiones, protestarían si no se elevan esas pensiones al índice actual del coste de la vida. Y los trabajadores no son menos y efectivamente necesitan ese incremento que aún así, estamos hablando de 1.000 euros, que todavía está muy alejado del salario mínimo europeo, con los costes reales en grandes ciudades como son Madrid o Barcelona, donde el coste por alquiler son elevadísimos, o sea, de verdad que es irrisorio. Hemos comprobado estos cantos de sirena de que cada vez que se sube el salario se destruye empleo, esto lo suelen decir economistas neoliberales, porque ya los liberales... ¿Y el Banco de España? El Banco de España, que debería de estar a atender a regular el mercado bancario, no al mercado realmente... Así es, pero se mete y lo dice. Se mete, claro, intromisión. Oye, cuando se estaban vendiendo los productos financieros que no sabían vender, oye, ahí no estaba. Pero oye, para hablar del mercado financiero se mete, oye, tiene una cuestión pero tienen una ligereza tremenda. Lo que dicen, pero grandes economistas liberales están pidiendo, efectivamente, porque esto genera una demanda interna, que es el consumo, y el consumo es fundamental para que las empresas sigan pudiendo fabricar productos y que se siga activando la economía. Así que, de verdad, esos cantos de sirena continuamente han sido una y otra vez echados para atrás. Hemos llegado a tener un 20% de paro, se ha ido bajando poquito a poco, un 14% todavía es lamentable y se seguirá bajando, pero ustedes seguirán con el tema y que tengamos trabajadores que prácticamente pues que vayan a trabajar por un cuenco de arroz, que es lo que les gustaría. ¿Cómo? Bueno, Rubén. Vamos a ver, si ustedes se quieren ir de vacaciones a Alicante esta Semana Santa o este verano y les dejan en Aranjuez, dirían que, bueno, estamos un poquito más cerca de Alicante. Pues esa es la cuestión, porque tanto con el matiz laboral como con esta reforma propagandística del salario mínimo interprofesional es quererte ir de vacaciones a Alicante y que te dejen en Aranjuez. Y que te digan, bueno, como ya estamos un poquito más cerca de Alicante, pues estamos mejor que antes. No, mire usted, esto es que ni chicha ni limonada, no vamos a ninguna parte y no hace absolutamente nada. O convergemos o no convergemos. Y la realidad es que pese a que llevamos 20 años en el euro, no ha habido convergencia y efectivamente somos más pobres que el resto de grandes países europeos, en el que un país como Irlanda, con políticas que algunas personas llamarían neoliberales, tiene un salario mínimo interprofesional muchísimo más alto y un salario medio que ha ido al alza, mientras que en España el salario medio ha ido a la baja. Entonces, estamos viendo reformitas y matices, como lo del matiz laboral de la semana pasada, y como ahora este debate estéril, absolutamente estéril, de los 35 euros, que no va a impactar a nada más que a una parte muy pequeña de la población y que además puede tener efectos negativos en el tejido productivo y en otras cuestiones que no terminan de solucionarse, que no lo ha dicho hasta ahora nunca. Es que el paro juvenil en España es de los más altos de la Unión Europea. Es que eso es verdaderamente intolerable, es que eso es lo que hay que trabajar. Los contratos de inserción, por ejemplo.
que no se hace. Entonces es ahí donde hay que atacar y hay que tener un debate de verdad, no de las cosas chulísimas con políticos y politiqués que pasan más horas en salones de belleza que trabajando por los españoles. Ese es el problema de que aquí tenemos otros maticitos y otro debate estéril de que te van a dar 30 euros. ¿A cuánta gente cobra el salario mínimo interprofesional? ¿Cuáles son los efectos? Pues los efectos son que va a haber más trabajo sumergido, que va a haber más trabajo temporal, que va a haber más trabajo a tiempo parcial. Esos al final son los efectos de verdad. Y estar debatiendo de esto cuando tenemos una inflación que está mucho más del 3 y pico, como están reconociendo, es que está muy por encima del 5%, es que llevamos muchos meses con una inflación muy por encima del 5%, es que tenemos una crisis de la energía absolutamente terrible para el gran conjunto de los españoles. Entonces, ¿el resumen cuál es? El resumen es que pese a este otro maticito y que nos llevan a Aranjuez cuando nos queremos ir a Alicante, tenemos un salario mínimo interprofesional que no va a hacer nada bueno y que el poder adquisitivo, la riqueza personal y las oportunidades van a seguir bajando. Pues muy rápido, este gobierno ¿qué nos hace? Subir los impuestos. Este gobierno ¿qué nos hace? Más costes salariales. Este gobierno ¿qué nos hace? Mayor contratación pública. Este gobierno ¿qué nos hace? Que caiga la productividad. Y por nosotros, ojalá el sueldo de los trabajadores llegara a 3.000 euros. Ojalá, efectivamente, eso sería una muy buena noticia. Como ustedes saben, aquí en España tenemos el 10º salario mínimo más alto de Europa, es decir, que estamos un poco por encima de lo que viene a ser la mitad de los 27 ahora, ¿no? Pero bueno, aún así está claro que tenemos salarios más bajos de lo que deberíamos, pero tenemos el paro más elevado de toda Europa. Eso es lo malo, una inflación galopante y una enorme deuda, y encima una gran contratación pública y un exceso de peso de la administración. Aquí habría que retocar muchas cosas. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de los problemas que le ha surgido a Diana Morán. Y muchos se preguntarán, ¿quién es Diana Morán? Es una ministra del gobierno, es la ministra de Ciencia. Muchos no la conocen porque no asoma, no se sabe lo que hace desde que es ministra. Algunos la conocerán porque antes era alcaldesa de Gandía. Bueno, pues resulta que los problemas que dejó atrás en Gandía le persiguen, la larga sombra de esos problemas. Resulta que ella quería jugar a ser activista antidesahucios. Y a eso no se puede jugar cuando eres la alcaldesa, porque ella, siendo alcaldesa, se presentó en un edificio de viviendas de protección oficial en las que los funcionarios del juzgado iban a proceder a un lanzamiento. Querían desalojar a personas que no pagaban el alquiler en un edificio que estaba lleno de ocupas y de gente que no pagaba. Y la alcaldesa, en vez de ejercer de alcaldesa, quiso ejercer de activista e impidió que los funcionarios judiciales pudiesen realizar su trabajo. Con lo cual, incumplió la ley, porque su obligación como alcaldesa era poner al servicio de esos funcionarios a la policía local para que les ayudasen a llevar a cabo su trabajo. ¿Qué supone eso? Que ahora la justicia dice que los desperfectos que causaron los ocupas en ese edificio los va a tener que pagar ella. Y de momento la primera factura asciende a 700.000 euros. Una pausa y les contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural.
El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. Castilla y León se la juega. Especial Elecciones 2022. Es la hora de la verdad. Domingo, 20 horas, en Distrito Televisión. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Sabías que después de cada infarto, por cada minuto transcurrido, las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Sabías que una ambulancia puede tardar unos 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso, porque ¿qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La justicia considera que la ministra de Ciencia, Diana Morant, es la culpable de los desperfectos que los ocupas causaron en un edificio de Gandía cuando ella era la alcaldesa de la localidad y que es responsable de haber provocado un efecto llamada en favor de la ocupación ilegal. En el año 2015, la entonces alcaldesa se presentó en el edificio junto a otros concejales para impedir que una comitiva judicial pudiera acceder al inmueble para proceder al desalojo de una inquilina por impago. La policía local, por orden de la alcaldesa, no colaboró con los funcionarios del juzgado, tal como establece el artículo 703 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que no pudieron proceder al lanzamiento. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo, primero, y el Tribunal Superior de Justicia, después, consideran que la entonces alcaldesa es la responsable del grave deterioro que sufrió el bloque de viviendas de protección oficial y ha eximido a una empresa de pagar esos gastos, ya que considera que es la ministra la que debe abonar una factura de 700.000 euros. Tenemos comunicación con Vicente Bellvís, jefe de redacción de Valencia News. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bueno, parece que eso de jugar a ser activista antidesahucios, cuando eres la alcaldesa, le puede salir un pelín caro, ¿no?, a la ministra. Claro, bueno, le puede salir muy caro a la ministra y le va a salir muy caro a los ciudadanos de Gandía. Lo primero, hay que explicar que esto no es tan sencillo como se está diciendo o como parece en un principio. El problema se complica muchísimo más cuando se ha de retroceder un poquito en el tiempo. Entonces, déjame hacer un resumen muy rápido para que la gente lo pueda entender. Porque esto sería, como tú bien dices, directamente una alcaldesa metida activista política. No, esto es que directamente sobre un solar municipal, el Ayuntamiento de Gandía, que presidía la actual ministra, en su día era la alcaldesa de Gandía, Diana Morant, decide
ceder este solar municipal para que una empresa privada, en este caso de Catarroja, también de un pueblo de Valencia, construya un edificio que van a destinar a vivienda social y le da la concesión durante 50 años. Todo idílico y perfecto, la colaboración público-privada para intentar subsanar esos problemas de vivienda. Claro, el problema viene cuando ya el edificio construido, los inquilinos empiezan a ocuparlo y hay una serie de inquilinos que es una vivienda social, además, de unos precios entre 300 y 500 euros, que estipula, ojo, que además pactan el ayuntamiento y la empresa privada. Recordemos, un edificio sobre suelo público que se ha destinado a este alquiler social. Claro, la empresa tenía unos gastos en la construcción del edificio. ¿Qué pasa? Que cuando bien la alcaldesa ha dicho, no, es que yo me presenté allí para evitar que una mujer y su hija de 2 años fueran desahuciadas. Ya, pues directamente tenía una solución muy fácil, que era que los servicios sociales de Gandía hubieran actuado y hubieran pagado ese alquiler social. Por contra, permitió esto que al final buscan muchas veces los políticos hoy en día, que es el titular fácil, esa foto en la prensa, plantarse ahí junto con otros concejales y evitar, como alcaldesa, que la Comisión Judicial de Alzamiento produjera este alzamiento y, por lo tanto, pararon el desahucio. Lo más sencillo que hubiera sido directamente a través de los servicios sociales pagar, igual que muchos ayuntamientos están pagando recibos de agua, recibos de luz, pagar esto y buscar una solución. Se decidió la solución un poquito por parte de la alcaldesa más, ¿cómo lo llamaríamos? Más de prensa, más bonita para ellos y que tenía más repercusión social, que era, mira, hemos evitado un desahucio. Pues mire, lo que no puede hacer usted es a una empresa privada dejarla en las condiciones que las dejó. Consecuencia de ello, el juzgado lo que ha dicho es que, claro, a partir de ahí, el resto de los inquilinos del edificio dijeron, ¿para qué voy a pagar yo el alquiler social si al final me puede salir gratis? ¿Qué pasó? Dejó de abonar la mayoría de los inquilinos y al final, ¿qué se produjo? Que este edificio estuviera prácticamente en ruinas. De hecho, están casi en ruinas. Un edificio, recordemos, sobre suelo público y a una concesión a una empresa privada. Pues esto parece que, además, qué casualidad, que 2 días después de que la ministra, bueno, que la alcaldesa dejara de ser alcaldesa, renunciada para ser ministra, ratificó la sentencia el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ahora mismo, pues le puede salir por unos 700.000 euros. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Gandía, presidido hoy en día por el socialista que dejó a dedo la señora Diana Morán? Decir que vuelva a los juzgados y a ver que diriman de quién es la responsabilidad. Así que esto puede ser muy caro tanto a los ciudadanos de Gandía como a la propia ministra. Bueno, pues ya veremos, porque de momento ya lo dijo el contencioso administrativo, lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, ahora la ministra es ministra y probablemente esté hasta aforada, pero al margen de todo ese conflicto que nos ha relatado y, por cierto, muy bien explicado para entender los inicios, hay un tema inequívoco. La alcaldesa, siendo alcaldesa, incumplió la ley de enjuiciamiento civil porque el artículo 703 exige que ponga al servicio de los oficiales del juzgado a la policía municipal, y ella dio la orden a la policía municipal de no colaborar en ese lanzamiento. ¿Sabes el problema, Javier? Que esto, porque al final es muy mediático, pero estamos viendo como los ayuntamientos, y supongo que en toda España, pero los ayuntamientos valencianos está pasando todos los días como se están incumpliendo las leyes sistemáticamente. Y no pasa nada, no hay ninguna consecuencia. Pues ya sería hora de que la Fiscalía y las autoridades competentes, recordemos, muchas veces estos fiscales nombrados a dedito directamente por estos políticos, empezaran a hacer su trabajo y a actuar. ¿Por qué? Porque estamos viendo contestaciones tan surrealistas. A mí me pasó, déjame un caso, que es un tema de patrimonio, pero es muy llamativo directamente para que veas cómo esta sensación de impunidad está directamente instalada en estos políticos. Justo antes del pleno del último mes en el Ayuntamiento de Valencia, directamente unos compañeros, lo que llamamos nosotros canutazo, para que lo sepa todo el mundo, es antes del pleno unas declaraciones y unas breves preguntas que le hacemos la gente que normalmente seguimos estas cosas. Directamente se habló de una placa que había colocado en su día Rita Barberá en un edificio Patrimonio de la Humanidad, como era La Lonja, en su restauración. Esta placa, alguien, qué casualidad, que a pesar de ser un edificio declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y estar lleno de cámaras, pues de repente esa placa estaba completamente rayada. Como estaba tan rayada, en vez de sustituirla, ¿qué hicieron?
eliminaron la placa y nos enseñó la foto diciendo, mira, es que en un edificio Patrimonio de la Humanidad, mira lo que han hecho, han colocado la placa, la han pegado y ahora hay que repararlo y tal. Esto es una barbaridad. Esto nunca lo haría. Y yo les peté directamente a la concejala y dije, mira, particularmente que esté bien o mal hecho, tú misma has colocado placas en nuevos edificios advirtiendo de la presencia de cámaras sobre el propio edificio, sobre los sillares. Contestación, es que una ley me obliga a colocar esas placas. Mi contestación fue, mira, no, la ley te dice que tú cuando estás grabando esas imágenes directamente tienes que colocar esa placa de atención, grabación de imágenes. Lo que la ley no te dice es que esas placas las coloques sobre sillares históricos del siglo XV, XVI, XVII y XVIII. Eso no te lo dice la ley. Solución, pues directamente que los políticos son completamente inmunes y sobre todo se ven una sensación de impunidad total y absoluto. Problema, pues que muchas veces la oposición, yo sigo diciendo lo mismo, soy muy crítico con todos, la oposición debe ser mucho más dura en este caso y los políticos no son impunes. Lo hemos visto en el caso de Diana Morán, lo estamos viendo en muchos casos. También esta semana estamos muy liados con el tema, recordemos, el fatal desenlace de ese gran incendio en la residencia de ancianos de Moncada, que lleva por 8 ancianos fallecidos. Así es. Como hemos sabido, y una de las cosas, te cambia un poquito el tema, pero para que veas lo mal que está la política valenciana, hemos sabido de qué casualidad, como pasa en tantas cosas en la política valenciana, esta residencia pública, ojo, pública, de gestión privada, estaba gestionada por la empresa, parece ser GESMED. Qué casualidad que GESMED está hoy en día dirigida por un alto exdirigente socialista. Pues hace 2 años que este contrato de gestión se había vencido, con lo cual estaba en precario. ¿Qué pasa? Que al estar en precario, la empresa no puede ejercer muchas de las cosas que debería porque se ha de renegociar este contrato. ¿Qué se ha sabido? Que una empresa, digamos, privada, contratada en precario, un tema tan indispensable como una residencia de mayores pública. Entonces, parece ser que lo mismo, las empresas privadas se ven constantemente ninguneadas por la administración pública cuando, contratan con ellas. ¿Qué pasa? Que al final, cuando hablamos de colaboración privada y pública, esta relación no es de igual a igual. Ya es hora de Al final, Vicente, todo se reduce a lo que tú has dicho, impunidad absoluta por parte de los cargos públicos, pero bueno, veremos cuándo esto tiene un final. Ahora Diana Morán es ministra, seguramente se va a proteger en su aforamiento o en lo que sea, pero está claro que le persigue el pasado que dejó cuando era alcaldesa de Gandía y estaremos muy pendientes para ver cómo acaba. Y para empezar, si paga esa factura de 700.000 euros, que tengo entendido que no es más que la primera, porque creo que el deterioro en el edificio es tal que están hablando algunos de hasta 17 millones de euros, o sea que ya veremos cómo acaba toda la historia. Déjame decirte que a mí lo que me preocupa completamente es que los ciudadanos de Gandía, como parece ser que pasará, acaben pagando esa factura por la impunidad de su política. Pues eso es lo que no hay que tolerar, que acaben pagando los ciudadanos de Gandía. Si esta señora que ahora es ministra es la responsable, y lo hizo cuando era la alcaldesa, pues efectivamente la justicia tiene que pedirle las responsabilidades a ella y que pague ella, y si tiene que responder con su patrimonio personal, que lo haga. Don Vicente Bellvís, jefe de redacción de Valencia News, gracias por habernos acompañado un día más en Los Intocables. A ti, Javier. Un saludo. Buenas noches. Hasta luego. Ana. Bueno, ha explicado bastante bien cómo es la historia, aunque ha obviado otros datos que, claro, ya no interesan dentro de la historia. A ver, ¿qué datos son los interesantes que se han obviado? Cuente. Ha explicado y hasta ahora, y en el último caso que nos intentaba también contar, el trabajo y colaboración entre los entes públicos y privados funcionan. Y en este caso era un suelo público, evidentemente, para construir viviendas públicas de protección oficial, y se concedió a una empresa por 50 años. 50 años en el cual la empresa dejó de pagar el canon. Entonces, desde 2017 se anuló que esta empresa pudiera continuar siguiendo la concesión del mantenimiento de estas viviendas. De modo que hoy, ¿qué estaríamos hablando de esta ministra? Si siendo alcaldesa, ella en unas viviendas públicas
hubiese echado a una madre con una menor de 2 años, con una legislación también de protección al menor en una vivienda, ¿qué estaríamos diciendo de cuál sería el titular de esta? No, pero el propio Vicente nos ha dicho que podía haber recurrido a los claro, servicios sociales a los 2 días para que paguen la deuda y entonces ya está. No, se paró, eso se sería, pagó, claro. se paró ese desahucio a esta, no es el edificio, a esta señora con su, sí, pero con bueno, su hija, no olvide y usted a los 2 que días... tenemos 2 sentencias, una de un contencioso administrativo y otra del Tribunal Superior de Justicia, que cuando dicen que la que tiene que pagar es la alcaldesa, es por algo. Quiero decir, algún indicio tendrán los tribunales para determinar... El periodista invitado ha apuntado a que los fiscales se nombran a dedo. La mayoría de los tribunales también, entonces igualmente el recorrido jurídico va a ser largo, O sea, el que lo haya dicho un tribunal no quiere decir que sea una sentencia firme. Entonces, hasta que no se realice todo el recorrido, eres jurista, lo sabes. Sí. O sea, no pero se puede dar una... hasta que no se... Pero hay que cumplir la sentencia. Pero hasta que no, la sentencia tienes ¿cuál derecho es? a recurso, pero claro, la tienes que sentencia la tienes que cumplir. Claro, o sea, pero hasta que no haya una sentencia firme y hayas eliminado y ya no tengas recurso alguno, no hay con una lo cual sentencia no se cumple firme. Ninguna sentencia, entonces, aunque tú recurras. No. Hasta que tienes que estar recurriendo. De verdad, sí. El TSJ ahí... Hombre, eres jurista, no bueno, puedes ver, eliminar, don pero Fernando. no había terminado. En cualquier caso, Ana, lo último, ¿qué faltaba? Por eso mismo, a esta señora se le dio una alternativa habitacional a los 2 días. El problema es que esta empresa no ha pagado el canon y está retirado del ayuntamiento. Entonces, me pregunto, y lo dejo aquí, de verdad, ¿cómo una empresa que tampoco estaba pagando al ayuntamiento por utilizar ese suelo público, que en definitiva revierte en el pueblo y en las arcas municipales, puede pedir daños y perjuicios cuando no estaba pagando el canon sobre esas viviendas? Interesante pregunta y que los tribunales le estén dando la razón. Algo tiene pinta de haber ahí. Efectivamente, porque si nos estudiamos el artículo 703 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, nos daremos cuenta que la última reforma es del 2013, o sea, hace 2 días, ¿no? Creo que era el punto 1 o 2, no lo recuerdo muy bien ahora mismo. Lo que sí nos dice es que es de obligado cumplimiento en el momento que hay un secretario judicial y hay oficiales del juzgado que van a conllevar esa acción que ha tenido la justicia directamente a través de una sentencia. Repito, esa acción que ha conllevado la justicia a través de una sentencia. A través del secretario judicial, no sé quién habrá ido, o los oficiales del juzgado. Pero yo a dónde voy es a dónde estamos yendo. Si el problema es un problema económico, se puede interponer ante el organismo que fuera, léase los propios tribunales, la reclamación económica oportuna. De ningún modo te puedes coger a hacer lo que a ti te dé la gana y entonces expropiar temporalmente el dominio de una empresa que está ahí en ese suelo, sea por un problema social que muy bien tiene fácil arreglo a través de un ayuntamiento, que sea a través de un problema social que tiene fácil y que debe el ayuntamiento de poner solución, o sea a través de la reclamación patrimonial consistente a la empresa que no ha pagado su canon en virtud de la ley, pero nunca tomarte la ley por la mano y hacerla que a ti te dé la gana. Y dicho esto, a donde nos lleva es a la expropiación temporal del dominio de Colau, a la ocupación, que es lo que ha hecho en este caso, de esta señorita o lo que sea, Diana Morán, y a esta izquierda caviar, que lo único, de Irene Montero, de Belarra, de Ada Colau y de Diana Morán, que se salta la izquierda caviar, es que esto es ocupar temporalmente el dominio de una... Pero esta señora se le dio una alternativa habitacional con su hijo, porque también hay una una ley del menor... Una propiedad privada. Pero ¿quién ha dicho tú no puedes ocupar una propiedad privada? Pero sobre si a todo los cuando 2 existen días, 2 sentencias cuando del hay Tribunal una Superior menor... de Justicia y del Contencioso Administrativo, una dándote la razón, y tienes a los oficiales del juzgado y al secretario del juzgado en cumplimiento de la orden judicial en un lanzamiento, porque a los 2 días en un lanzamiento, Ana. Tampoco hacemos caso a las órdenes judiciales a través de un lanzamiento de un secretario judicial. Está claro que no, aquí alguien no hizo caso. Señor Tamboleo, ¿cómo lo ve usted? Aquí esta señora tendría que estar inhabilitada para cargo público. La ministra. Sí, claro. Porque
Porque estaba obstaculizando la labor de uno de los Dígame la poderes verdad, ¿sabía usted que era ministra? Del Estado. Yo sí que la sigo y... Porque sí hay que... mucha gente me dice, ¿quién? ¿Diana qué? ¿Diana Morán? ¿Quién es esta? Con esta sí que la sigo por algunas es una cuestiones ministra poco conocida, ¿eh? de universidad y demás, pero hay otras personas que están muy desconocidas y aquí nos trae esa pregunta a las 4 que entraron de gran renovación, que han renovado y que han aportado, ¿no? Bueno, pues está en Gandía renovó los contratos de alquiler de las viviendas oficiales, por lo visto. Pues ya usurpando esos poderes de otras partes de poderes del Estado, ¿no? Que es respetar a los jueces y respetar a la policía, por el Poder Judicial y todo lo demás que los abogados explicáis mucho mejor, ¿no? Y que en cualquier caso, ella, por muy alcaldesa que fuera, no tenía ninguna potestad para intervenir en ese proceso. Pasara lo que pasara, aunque hubiera sido algo positivo, no tenía esa potestad para presentarse ahí y hacer eso, ¿no? Además, ha habido consecuencias negativas, pues es que, además de lo que pudiera pagar, yo creo que tendría que estar inhabilitada para cargo público ahora mismo, o sea, es que es una cosa... Tenga usted en cuenta una cosa, por ejemplo, Ada Colau, antes de ser alcaldesa de Barcelona, participaba en estas acciones de boicot, en la plataforma antidesahucios, y tratando de evitar que se produjeran estos lanzamientos o desahucios o lo que fuera. Pero claro, es que ahora es la alcaldesa. Y en este caso, Diana Morán era la alcaldesa de Gandía, es decir, que van como activistas a enfrentarse para que la policía no eche a una persona a la casa, pero es que en este caso ella es la jefa de la policía local, con lo cual así es también, comete, hasta qué punto es una cierta prevaricación, es decir, como yo soy la jefa de la policía, la ley obliga a que la policía colabore con los del juzgado para proceder a ese lanzamiento, pero como yo soy jefa de la policía, doy la orden a la policía de que no intervenga y no colabore con los del juzgado. Hay un conflicto. Un conflicto serio, ¿verdad? Bueno, un conflicto hasta el punto, o hablamos los tres a la vez o habla uno. Entonces, realmente el conflicto está en que, como relataba anteriormente, tienes un suelo público en el cual el ayuntamiento tiene que velar también porque haya un cumplimiento sobre el contrato que ha concedido a esa empresa para esas viviendas públicas, y también tienes una ley del menor y como alcaldesa Ana, tienes que hacer cumplir. Pero estoy convencido de que como alcaldesa puede poner a trabajar a sus servicios sociales ¿y lo hizo? Y ponerse de acuerdo con el juzgado, en vez de presentarse ella como una activista en la calle a encadenarse diciendo no pasará. No, nadie se encadenó, nadie fue un matón, o sea, no utilizamos un lenguaje. ¿Has visto las imágenes? Estaban ahí con la pancarta como activistas. Una pancarta no es matona y una pancarta no es una cadena. A ver, pero esta señora era la alcaldesa, no puede ir como una activista. Usted está justificando una cosa que desde el ayuntamiento se podía haber gestionado con el juzgado, en vez de ir ella personalmente allí. Es imposible hablar. No, déjela terminar y ahora vamos con él. A ver, si aclaramos este punto. Como poder público tiene que velar por los intereses de sus vecinos. Una persona en una vivienda pública puede ir, ley, no. pero incumpliendo la ley sobre una empresa que tampoco estaba pagando al ayuntamiento. Vale, entonces, está usted dando vueltas sobre lo mismo, pero está incumpliendo la ley. A ver, está insistiendo en lo mismo. Os estáis equivocando. Además es que es típico de la izquierda caviar, es que se saltan las leyes, se las inventan y hacen lo que les da la gana. Vamos a ver, el suelo es público, pero la explotación es privado, con lo cual la sentencia... se la había retirado la concesión. ¿Y qué? Pero la explotación sigue siendo... No. Por impago, pero la explotación hasta que no exista una sentencia sigue siendo privada, con lo cual tiene dos sentencias, repito, que dos se la había sentencias. Retirado. Y dicho esto, iba a apuntar yo lo del artículo 404 del tema de la prevaricación, porque efectivamente tampoco puede mandar a la policía a ir en contra de una decisión judicial, dos decisiones judiciales. A ver. Hombre, por favor. Y que además, es que con el mensaje de Ana lo que se queda, parece es que la policía allí no estaba velando por los intereses de los vecinos. Claro. Es que es una cosa gravísima. Y de los particulares. ¿Quién tiene que velar? ¿La policía o la policía allí estaba actuando velando por los vecinos. No puede no puede presentarse así a interferir en un operativo en marcha. Claro, es que es un operativo en marcha. Iniciado por una empresa que no pagaba. Tema suficientemente se acabó. Tema suficientemente debatido. Hay un juzgado de lo contencioso administrativo. Está el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Que recurran todo lo que tengan que recurrir. Pero de momento a la exalcaldesa de Gandía se la considera culpable de haber hecho efecto llamada a la ocupación, a los ocupas, culpable
de tener que pagar ahora los deterioros que se han causado en ese edificio, que causaron los ocupas, y culpable de todo el quebranto que supuso los impagos y todo lo que había allí. Veremos cómo termina la historia, pero el tema pinta bastante mal. Estamos demasiado acostumbrados a estos políticos que ahora son alcaldes, que antes eran activistas antidesahucios, o incluso, como en el caso de Diana Morán, la actual ministra de Hacienda, ser las dos cosas al mismo tiempo. Activista antiocupa al mismo tiempo que era la alcaldesa de Gandía. En fin, una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de las revelaciones que desde hace 2 días, desde ayer y hoy, está haciendo el periódico El Confidencial acerca de esos contactos soterrados que el Ministerio del Interior está manteniendo con el entorno de ETA. Ya nos hemos enterado de cómo decide Pedro Sánchez las concesiones que tiene que hacer su gobierno al entorno etarra a cambio de los votos favorables de Bildu para mantenerse en el poder. Quien le dicta lo que tiene que hacer es un terrorista, un asesino llamado Kubati. Ahora les contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. Castilla y León se la juega. Especial Elecciones 2022. Es la hora de la verdad. Domingo, 20 horas, en Distrito Televisión. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.
La Razón ahora te ofrece mucho más. No te pierdas cada jueves la revista Más y Más. El corazón más actual los jueves con La Razón.